Listo, José Luis. Entonces, como veníamos comentando hace un momento, hoy vamos a hablar sobre las emociones. ¿Qué conoces sobre las emociones? Bueno, sobre las emociones, tal vez es lo que uno siente, como los momentos por los que uno pasa. Creo que, no sé si tal vez estoy equivocado, tal vez hay emociones buenas y malas, cosas Ujú. que le pasan a uno, no sé, es como lo que pienso que es. Bien, listo, José Luis. Entonces, te voy a explicar un poco sobre eso. Eh, Vas a saber si hay emociones buenas o malas, ¿sí? Entonces, después de que te explique, ya tú me dirás qué entendiste o a qué conclusión llegaste sobre esa pregunta. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones pues son todas esas respuestas o reacciones fisiológicas que siente nuestro cuerpo ante estímulos que se nos presentan en nuestro entorno o inclusive en nosotros mismos. Fisiológicos como que sudoración, enrojecimiento de nuestro rostro, el aumento del ritmo cardíaco, temblar, se contempla, tiemblan nuestras manos, ¿sí? Todas esas son respuestas fisiológicas cuando se nos presentan pues las emociones. Hay 6 emociones básicas. Vale, antes de eso, eh, las emociones también vienen acompañadas de un componente conductual, ¿sí? Entonces, son todos esos comportamientos, esas conductas que realizamos después de sentir la emoción y que los demás perciben, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están las expresiones faciales, las acciones, inclusive cuando nosotros tomamos distancia de una persona, eso ya es una conducta por una emoción. Muchas de esas conductas las aprendemos ya sea en nuestro círculo familiar o inclusive a nivel cultural. Como te decía, hay 6 emociones básicas. Está el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Entonces, el miedo es esa anticipación ante la amenaza o ante una situación que percibimos como peligrosa. Entonces, lo que buscamos con el miedo es huir o evitar, es decir, protegernos. Está la sorpresa, donde sentimos sobresalto, asombro, y esa emoción nos lleva a explorar o a sentir curiosidad más sobre esa situación. Está la aversión, que es donde sentimos disgusto, asco, rechazo sobre lo que tenemos enfrente. Está la ira, que es cuando sentimos rabia, enfado, furia. La alegría, que sentimos diversión, bienestar, y muchas veces nosotros, pues al sentir alegría queremos repetir esa situación o ese evento que se nos presentó, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos genera bienestar. Y está la tristeza, donde sentimos pesimismo, pena, soledad, pero eso nos lleva a la reintegración personal. Bien, hasta ahí. Sí, creo que estaba pensando un poco frente a lo que siempre le he comentado a su merced, es que yo casi no, pues siento las emociones, pero casi no las expreso. Ujú. Sí, ya me has comentado sobre eso, hemos hablado sobre la importancia de aceptar las emociones, de gestionarlas, de interpretarlas y ¿para qué? Para poder contribuir a nuestro bienestar mental. Entonces eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Eh, en ese momento te estoy explicando, bueno, qué son, para qué nos sirven esas emociones, ¿sí? Con la idea de que al final eh, aprendas a gestionar todas esas emociones que sientes y que aprendas perdón, a expresarlas, ¿vale? Entonces, sí, bueno, entonces, ¿para qué nos sirven las emociones? Entonces, hay 3 cosas importantes para qué nos sirven. Primero, porque nos ayudan a aprender de la experiencia, ¿sí? De cuando, por ejemplo, algo nos gusta, entonces ya nosotros aprendemos, bueno, se me presentó una situación, me gustó, quiero repetirla, ¿sí? O algo me genera miedo, entonces ya sé que cierta cosa, cierto animal o algo me genera miedo, entonces me alejo. También nos sirve para comunicarnos con los demás, ¿sí? Por eso la importancia de aprender a expresar esas emociones. ¿Por qué? Porque de esa manera la otra persona puede entender o percibir lo que yo estoy sintiendo y viceversa, yo entender lo que la otra persona está sintiendo, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a relacionarnos. Y tercero, nos da el impulso para actuar, ¿sí? Según cómo tú te sientes, tú vas a actuar. Entonces, hay 3 cosas importantes respecto a las emociones. Primero, que las emociones van y vienen, ¿sí? Entonces, tú durante
todo tu día tú vas a sentir diferentes emociones, ¿sí? Puede que en un momento pasó algo que te hizo sentir enojado o triste. Al rato pasó algo que ya te hizo sentir contento, feliz y demás. Entonces así puede pasar durante el día, lo que esto va a generar que tú sientas un estado de ánimo. También están las emociones que pueden ser leves o intensas, ¿sí? Eso depende de qué, de la situación que se nos presente y de las características como tal de la persona. Porque para una persona cierta situación le puede generar alegría, ¿sí? Le gusta cierta cosa y a otra persona le puede generar miedo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, diferente, eso depende mucho de la persona. Y tercero, que no existen emociones buenas ni malas, lo que tú decías al inicio, ¿sí? No existen emociones positivas ni negativas. Lo que existe es la forma en cómo tú vas a reaccionar, ya sea de forma negativa o de forma positiva, ¿sí? Depende de cómo tú reacciones o cómo expreses esas emociones. Entonces, como te decía, por eso es importante aprender a identificar qué emoción estoy sintiendo en el momento, ¿sí? Reconocerla, interpretarla y aprender a gestionarla. Lo que normalmente uno escucha, control de emociones o inteligencia emocional. ¿Vale? Sí, señora. Todos ahí sí respondí a tu pregunta del inicio, Sí, de creo que si ya me queda un poco más claro porque pues, yo pensé que eran como buenas o malas, pero pues es como la interpretación que uno le da a las emociones, ¿sí? Es como pues lo que yo interpreto de una situación y como vivir el momento, vivir la emoción tal vez. Ujú, exactamente.